Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a esta comunidad, ¿verdad? Una familia que reconcilia y se multiplica. Y eso es que estamos acá para ver qué nos enseña a todos el Señor en esta mañana. Ya leímos el pasaje de Primera de Corintios 12. Si alguien ve este video en algún momento, le sugerimos que lo lea completo antes de Primera de Corintios 12, porque vamos a estar entrando en él. Es un pasaje. Yo no sé por qué, porque últimamente, desde el siglo XIX para acá, ha habido como mucha controversia con los dones, pero este es un texto que cuando uno lo ve con calma y trata de quitar de su mente cualquier idea previa que tenga, pues uno va viendo la funcionalidad de los dones, qué son, para qué sirven, etcétera. Y nuestra propuesta es esa en la mañana de hoy, que procuremos, es difícil, pero que procuremos quitarnos cualquier idea previa que tengamos sobre los dones espirituales y que tratemos de ir con una mente lo más abierta posible, lo más neutra posible a lo que enseña la palabra de Dios. Y ya que se leyó, yo voy a estar leyendo parte por parte el texto y vamos a ir explicando poco a poco el mismo. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Aquí está Pablo diciéndonos algo a los corintios principalmente y que nosotros nos puede servir también al día de hoy. Él dice, miren hermanos, ustedes me escribieron sobre los dones espirituales, pero yo les quiero explicar algo. Los dones espirituales en el cristianismo no es igual a lo que ustedes hacían en el pasado, cuando ustedes eran llevados a los ídolos mudos. ¿Y qué sucedía cuando eran llevados a los ídolos mudos? ¿A qué se refiere Pablo acá? Bueno, Platón, 400 años antes de Cristo, describía la adoración de los griegos que iban a sus deidades y dentro de su adoración incluían el hablar lenguas estáticas, muy parecido a lo que vemos al día de hoy. Lenguas estáticas no es un lenguaje convencional como el inglés, el español, el francés, cualquiera, sino son sonidos ininteligibles que usted no comprende bien qué es lo que dice. De hecho, no se sabe qué es lo que se dice. Al día de hoy se habla de lenguas angélicas. En aquella época, y todavía se habla realmente de este tipo de lenguas estáticas. Eso es el término como técnico. Una lengua estática es una lengua que no se entiende, son vocablos que salen. Y estas personas eran poseídos por algún tipo de deidad y comenzaban a expresarse en un lenguaje ininteligible, un lenguaje que no se comprendía. Eso era lo que ellos tenían eh, como común y corriente en su adoración, era muy común. Ya para la época de Pablo eso había menguado, ya no había este tipo de profecías o de oráculos, ya habían menguado, pero todavía se conservaban estas lenguas estáticas que Platón describía 400 años antes. En la historia de la cristiandad, realmente la práctica de las lenguas, y después más adelante vamos a ver qué son esas lenguas, no se preocupen, no en este mensaje, sino cuando hablemos, hay un capítulo, el capítulo 14, que habla específicamente de lenguas y profecía, y ahí Dios mediante vamos a hablar un poquito más extensamente. Pero, por ejemplo, Agustín de Hipona, en el siglo cuarto después de Cristo, más o menos, él vivió en 354 al 430, él decía lo siguiente, ¿por qué será que nadie hoy habla en lenguas como lo hacían antes de los que estaban llenos, como lo hacían antes los que estaban llenos del Espíritu Santo? O sea, Agustín de Hipona se sorprendía de que en su época ya prácticamente nadie hablaba en lenguas. ¿Cuándo entonces vuelve a tener un auge
el uso de estas lenguas estáticas, porque es probable que una que otro movimiento pequeño a lo largo de la historia utilizara este tipo de experiencia. Hubo uno que otro avivamiento, no todos los avivamientos, pero hubo uno que otro avivamiento que se manifestaron este tipo de lenguas estáticas. Pero donde comenzó fuerte el uso de esto fue con el avivamiento de la calle Azusa, allá en Los Ángeles. De esa esquina de la calle Azusa ya prácticamente no queda nada. Es un estacionamiento, un lote vacío en Los Ángeles. Pero allá en ese avivamiento de la calle Azusa, del 1906 al 1915, el pastor William Seymour, un pastor de color, ¿verdad? Yo no sé por qué hay tanto problema con decir que el pastor era negro, de verdad. Nosotros no tenemos inconveniente con eso, de verdad. Pero hay como un temor, ¿verdad? Decir yo no sé si aquí es igual, pero en República Dominicana hay veces que le decimos mi negrito, mi negra, hasta de cariño. Nosotros no tenemos ese inconveniente como otros países del norte, ¿verdad? Pues bueno, el hermano William Seymour comienza a tener este tipo de experiencia de lenguas estáticas. Él se ponía una caja sobre la cabeza y ahí tenía cierto tipo de experiencia especial. Y ahí se comenzaron a practicar masivamente ya ese tipo de práctica de lenguas estáticas. Al igual que en Corinto, estas manifestaciones eran vistas como una especie de relación especial con Dios. El que tenía este tipo de experiencia tenía un vínculo especial con Dios que lo hacía manifestarse de esa manera. Los corintios creían eso. Los corintios en la época pagana, 400 años antes, también creían eso. Es decir, que es una idea que no es propia de la cristiandad ni del cristianismo, en la que hablar lenguas estáticas refleja una comunión especial con Dios. Y eso es lo que va a empezar ahora a contestar el apóstol Pablo. Y básica y fundamentalmente, lo que él va a comenzar a hablar es de la unidad en medio de la diversidad. Cómo la iglesia de Dios está unida, pero se manifiesta de diferentes maneras. Y va a comenzar, el primer ejemplo que él pone es Dios mismo, la Trinidad. Noten lo que dice, versículo 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Noten que aquí es el mismo Dios. Menciona en el versículo 4 al Espíritu, en el versículo 5 al Señor y en el versículo 6 a Dios mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Diversidad. Tres personas. Pero ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. O sea que la misma Trinidad refleja unidad y diversidad. Solamente hay un Dios. Pero en ese Dios coexisten tres personas iguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, sería lógico admitir o esperar que en su iglesia hubiera unidad, pero diversidad. ¿Y cómo se manifiesta esta diversidad? Noten, la palabra don es un regalo de Dios. Y eso es lo primero que está comenzando a explicar con diferentes palabras cómo se manifiesta el Espíritu de Dios, cómo se manifiesta este poder de Dios en medio de su pueblo. Dice que Dios ha repartido dones, regalos a su pueblo, a todo el mundo. Todo el mundo tiene un don. No hay alguien que tenga un don superior a otro. Todo el mundo tiene un don. Pero además de eso hay diversidad de ministerios, de diaconías, dice el original. Y ese término, diaconía, les suena algo parecido, me imagino yo, que son los diáconos. ¿Y qué es lo que hacen los diáconos? Son servidores. Y eso es lo que quiere decir. Hay diferentes tipos
servicios dentro de la iglesia. Entonces estamos hablando de dones, de servicios, pero además menciona el texto diferentes tipos de operaciones. En el original, energema. Y cito el original, vuelvo y repito siempre, no porque sea erudito, sino porque la palabra le va a sonar a algo parecido. ¿A qué le suena energema? Como a energía, ¿verdad que sí? Y eso es lo que está tratando de explicar Pablo. Hay diferentes tipos de actividades. La operación es una actividad efectiva, una habilidad para desarrollar un servicio, una expresión visible de poder. Entonces, no solamente hay diversidad de dones, sino que hay también diversidad de servicios y hay diversidad de intensidades en los servicios. No todos los servicios la persona lo hace con la misma intensidad. Hay personas que pueden enseñar de una manera más profunda que otra. Entonces hay diversidad de intensidad también en los servicios. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Noten que es el mismo Dios, tres personas, pero los dones que él reparte, los servicios, la profundidad de esos servicios son diferentes, pero es el mismo Dios. Hay unidad en la diversidad. Pero sigue explicando un poquito más. A partir del versículo 4 nos dice lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, de regalos, y sigue insistiendo, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en uno. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. Noten que todos estos dones, servicios, eh, eh, profundidad en hacer las cosas, no son dadas para el provecho propio. No son dadas para que el miembro brille, para que el cristiano brille. De hecho, por increíble que parezca, créanme, en la Biblia el único héroe aquí es Dios. El único héroe. De hecho, es el único libro que relata los pecados y las fallas de sus héroes, de sus héroes. De David nos cuenta cómo hizo una trama para asesinar, cómo fue infiel, etcétera. De Salomón, de todos. Nos cuentan todos sus errores. El único perfecto es Cristo Jesús. Es el único perfecto. Y aquí nos está diciendo lo mismo. Estos dones, estos servicios, los servicios que nosotros hacemos, mis queridos hermanos, tú y yo, los dones que tenemos, que hemos recibido tú y yo, la profundidad o ligereza con que podemos hacer las cosas. Hay veces que una persona no puede llegar a ser tan profundo como otro, no porque sea malo, sino porque Dios no le ha dado esa energía, esa operación tan profunda. Pero a lo mejor él es más fiel que otro, porque quizás este se le dio 5 dones, si recuerdas, y está dando 5, pero el que se le dio 10, está dando 10 también. Están dando la misma proporción, pero el que está dando 5 está siendo fiel con sus 5. Ahora, si hay otro que se le dio 10 y solamente está dando 2, el que se le dio 5 está siendo más fiel que aquel que se le dio 10 y está dando 2. Pero si al que se le dio 10 solamente da 6, ante los ojos de los hombres va a poder ser visto como alguien superior al que está dando 5 de 5. Sin embargo, el que está dando 5 de 5 está dando todo su potencial, mientras que el que se le dio 10 solamente está dando 6, el 60% de su potencial. Por eso es difícil de juzgar. Y vuelve y dice Pablo, eso es dado para el bien común. Lo que Dios nos ha dado no es para nosotros mismos, no es para brillar, no es para decir, mira lo que Dios me ha dado, sino para servir a nuestros hermanos en el Señor. Otra cosa que podemos ver aquí en el versículo 11 es que los dones son dados según la voluntad de Dios. Nota lo que dice. Pero todas estas cosas las hace uno, otra vez unidad, y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Nota que es algo que no depende de ti ni de mi hermano. Hay veces que se esfuerzan las personas en desarrollar tal o cual don.
en el don A o en el don B. Hay hasta libros escritos para poder desarrollar el don A o el don B. Sin embargo, ¿qué está diciendo aquí? No importa el libro, no importa lo que te esfuerces, no importa lo que quieras hacer, es el Espíritu que lo da. Es el Espíritu que lo da. ¿Según qué? Según Él quiera. Según Él quiera. Hay veces que nosotros tenemos dones dados por Dios, que el Espíritu nos ha dado para beneficio del cuerpo. Y hay veces que somos infelices porque queremos tener el don del hermano. Yo quiero cantar como mis hermanos. Un fracaso rotundo y total. Fracaso total, porque ese no es mi don. No es mi don. Pero hay gente que quiere eso. O hay igual, quizás hay algún cantante que quisiera cantar como Pavarotti, pero lo suyo no es como Pavarotti. Si llega vallenato está bien, porque lo suyo no es hasta ahí. Yo recuerdo a alguien, un profesor de canto clásico, que le dijo a unos conocidos, después de cantar su primer concierto, el profesor entró al intermedio y le dijo, yo quiero felicitarlos, porque la verdad que se tiene que tener mucho valor para hacer el ridículo que ustedes acaban de hacer. No todos tenemos la misma profundidad en las habilidades que nos han dado y en los dones recibidos por Dios. Entonces, el querer hacer otra cosa que no es para lo cual Dios nos ha diseñado, lo que nos trae infelicidad, en vez de concentrarnos en lo que Dios nos ha dado para hacer bien. Entonces, hemos visto que los dones son dados según desea el Espíritu. Pero en el versículo 18 nos dice también, ahora bien, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Le agradó a quién? A Dios. Cada vez que se menciona a Dios, por lo regular hace referencia al Padre. Entonces es según quiere el Espíritu, es según le ha agradado al Padre y es para el beneficio de quién. Dice el versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia Dios ha designado, etcétera, etcétera. Entonces es según se quiere usar en la iglesia de Cristo. Vuelve a estar la Trinidad. El Padre, el Hijo, libremente esparcen los dones. ¿Para qué? Para el uso en el cuerpo de Cristo. Unidad en la diversidad. Volvemos a ver ahí. Pero no solamente eso, sino que a partir del versículo 14, versículo 12 ya hace mención del cuerpo. Y es la segunda figura. Ya vimos la primera figura, que es la Trinidad. Pero ahora vamos a empezar a ver la segunda figura que usa el apóstol Pablo, de unidad en la diversidad, y es el cuerpo. Un cuerpo obviamente es uno, pero tiene diversidad de miembros y de partes. Y ahí comienza a partir del versículo 12 a mencionar esa idea. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo Jesús. Un solo cuerpo, pero muchos miembros, pero muchos miembros. Idea que se repite en el versículo 14. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y en el versículo 20 también nos dice, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, un solo cuerpo. ¿Y qué implica esto? Bueno, como lo va a seguir explicando el apóstol Pablo, ninguno de nosotros somos imprescindibles en el cuerpo de Cristo, pero todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Alguien podrá decir, no, yo la verdad, ustedes se imaginan el dedo revelado. Aquí yo soy el más importante porque sin mí no se puede apuntar. Pero el pie quizá pueda decir, bueno, lo que pasa es que sin mí no se va a ningún lado. La verdad es que uno pudiera quizás subsistir sin un miembro del cuerpo, pero todos somos necesarios para que el cuerpo funcione bien. Entonces, mi hermano, mi hermana,
Lo primero que nosotros tenemos que ver aquí, tú y yo tenemos dones y talentos dados por Dios. Talento es una habilidad natural. El don es un regalo de Dios. No debemos de esconder ese talento. No debemos de esconder ese don. Tú eres necesario e importante en el cuerpo de Cristo. Lo que tú tienes es necesario para todos nosotros. Todos queremos ver cómo Dios, cómo la infinita y diversa sabiduría de Dios se manifiesta a través de ti, de manera única e irrepetible en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es único, pero es diverso y es infinitamente diverso. Toda la humanidad no daría abasto para manifestar la diversidad de Dios. Por lo tanto, mi hermano, bendícenos, bendícenos a todos, mostrándonos a Cristo, a Dios y el poder del Espíritu Santo a través de tu vida. Un solo cuerpo, muchos miembros. Todos los miembros del cuerpo son iguales y necesarios. Versículo 19 dice lo siguiente. Ahora bien, estoy leyendo el 18 para dar un poquito de contexto. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Todos somos necesarios. No hay un miembro del cuerpo que pueda decirle a otro, tú no haces falta, o lo que tú haces es de poca trascendencia e importancia. Todos los miembros del cuerpo son necesarios, desde el que limpia hasta el que predica. Simple y llanamente somos diferentes, pero todos glorificamos a Dios en unidad. Pero no solamente eso, dice el versículo 24, que todos los miembros del cuerpo son iguales y se cuidan entre sí. No podemos dejar de cuidarnos los unos a los otros. Dice, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así, el versículo 27, perdón, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo 24, perdón. Ya que todas nuestras partes presentables no lo necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, no haya división. No puede ser que la cabeza vaya para un lado, un brazo para el otro, una pierna por allá. Eso lo que daría, eso es una película de terror, pero eso no sería un cuerpo, no sería una iglesia. Entonces, lo que estamos orando, tratando de que nosotros seamos una familia, un cuerpo, no una película de terror. Eso no es posible, no debe de ser. Entonces, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino, no va a haber división? No tenga el sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Y cómo vamos a cuidarnos unos con otros? Si un miembro sufre, lo mandamos al médico para ver si tiene buen seguro y no, está bien que vaya al médico y si tiene un buen seguro, mejor. Pero dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Todos los miembros sufren con él. En medio de nosotros hay enfermos, seguro que sí. Hay personas que están sufriendo por otras condiciones también, no necesariamente de enfermedad. Pueden ser situaciones difíciles en sus matrimonios, en sus familias, con sus hijos, con un compañero de trabajo. ¿Saben qué? Todos sufrimos con ustedes. Si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan en él. Asimismo, como todos sufrimos con uno, todos nos alegramos también con otro. Te graduaste del instituto, todos nos alegramos y esperamos que lo logren. Así sea pasando 3 veces el mismo examen, la misma materia. Pero ahí, no se preocupen, si la pasan, si tienen que ver 3 veces la misma materia, eso es bueno, la van a aprender mejor. No se preocupen.
Había un profesor que le dio clase a mi esposa en práctica de en la UAS, una universidad allá, y él decía que esa práctica de ese laboratorio, él la tuvo que tomar 3 veces y que no había nadie que fuera más inteligente que él. O sea, ya usted sabe. O sea que si usted lo toma 3 veces, no se preocupe, está imitando a ese profesor también. Puede llegar a ser catedrático universitario también, o en el seminario. Pero cuando pase, todos nos vamos a alegrar con usted. Un ascenso en su trabajo, nos alegramos. Si quizás otra iglesia hermana consigue un local más grande o el pastor recibe, está creciendo de a 50 eh, personas semanales, nos alegramos con él. No vamos a decir, oye, pero que nosotros, si viene una gente, mucho, y aquel, oh, amén, qué bueno que está creciendo el reino con 50 personas, y con 3,000, y con las 7,000 de MacArthur, y con la de cualquier otro hermano. Claro que sí, nos alegramos, porque somos, ¿cuál? Un solo cuerpo. El crecimiento del hermano es el crecimiento mío, porque todos somos un cuerpo. Pero no tengo otra cosa que dice el versículo 27. Ahora lo personaliza Pablo. No solamente hay dones, sino que hay hombres, hay seres humanos que también son dones. Fíjense el versículo 27. Dice en la iglesia, versículo 28, Dios ha designado primeramente apóstoles. Acuérdense que nosotros tenemos en cuanto a los apóstoles, ese título fue usado como título eclesiástico en la antigüedad y después nunca más se volvió a usar hasta el siglo XX, honestamente. Eh, pero aquí se está refiriendo a los apóstoles, a los 12, al grupo de los 12. De hecho, Pablo después dice, no han sido hechas las señales de apóstol. O sea, era un grupito específico que hacía eso. Si usted quiere, todos nosotros etimológicamente somos apóstoles. Etimológicamente. Porque apostolos significa enviado. Y todos nosotros hemos sido enviados. Así que si usted quiere tomar la palabra apóstol etimológicamente, se le quita el glamour, porque todo el mundo es apóstol. Y si la quiere tomar como título, entonces refiérase al autor. Tiene que referirse al siglo primero. Entonces esto está así. Hay algunos que son apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego los que hacen milagros, dones de sanidad, etcétera, etcétera. Incluso finalmente termina con una pregunta, un grupo de preguntas. eh, Esto se llama, así, hoy la memoria mía, ves, lo puede llegar a viejo, ¿eh? Retóricas, preguntas retóricas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Obvio no. ¿Acaso son todos profetas? ¿Cuál sería la respuesta? Obvio no. ¿Acaso son todos maestros? Obvio no, dicen por ahí. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? Obvio no. ¿Acaso hablan todos en lenguas? Dígalo con convicción también. ¿Acaso interpretan todos? Tampoco. O sea, porque hay diversidad. El cuerpo es diferente. Cada miembro es diferente. Gocémonos en lo que hace cada miembro, con esa diferencia de dones, de talento, de energía, de servicio. Gocémonos en la multiforme gracia de Dios manifestada en su pueblo y en su iglesia. Dios es infinitamente diferente y diverso. Por lo tanto, no queramos entonces ponerlo y encajetarlo en un solo cajoncito y que todos seamos iguales. ¿Todos hacemos lo mismo? Obvio no. Y esa es la pregunta. Pero son hombres también. Son hombres, mujeres que también han sido dados como regalos al cuerpo de Dios para que hagan cosas que glorifiquen al Padre. Aquí hay un par de casos llamativos en el versículo 8 que quisiéramos ver un poquito, que es la palabra de sabiduría. Esa palabra sabiduría significa poder explicar, tener la habilidad de explicar verdades espirituales y cómo aplicarlas.
es la habilidad de explicar verdades espirituales y cómo aplicarlas, sobre todo la parte de la aplicación. Si ustedes recuerdan en Hechos, capítulo 6, versículo 3, tenemos a los primeros diáconos. No se le dio ese nombre, pero la función era diaconal. Dice, miren, si ustedes recuerdan el problema, habían las viudas de los griegos, habían sido desatendidas en la distribución del pan. Y dicen, bueno, aquí hay un problema. Se han convertido como 15,000 personas, hay que distribuir pan. Es complejo esto. Dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, dicen los apóstoles. Escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. En este caso particular, la palabra sabiduría aplica a la aplicación, valga la redundancia. Va a la aplicación. Entonces, alguien que tenga una palabra de sabiduría, noten, los diáconos aquí tenían sabiduría. En Corinto se nos habla de palabra de sabiduría. Entonces aquí la sabiduría es manifestada en cómo poner en práctica el conocimiento en Hechos capítulo 6. Para repartir estos panes, fíjense que aquí no estaban buscando personas que tuvieran buen equilibrio con las bandejas, que supieran amasar, nada de eso, porque no estaban buscando mozos, sino personas que tuvieran la habilidad de organizar. Y la dinámica, la logística para distribuir pan era complicada. Si usted está contando que eran como 15,000 personas, era complicado, porque allá no había, bueno, no sé si aquí hay delivery o entrega, ¿cómo le llamaban? A domicilio. No había domicilio, no había panaderías industriales, no había nada de eso. Entonces tenían que ver cómo formaban equipos con esa logística, tanto de producción como de repartimiento de pan. Eran personas que tenían que tener sabiduría. No que conocieran mucho, sino que pudieran tener un conocimiento práctico de cómo hacer las cosas, de cómo organizar equipos para cumplir con esa tarea. Entonces, en Corintios vemos ahora la aplicación, otra cosa, lo que es palabra de sabiduría, cómo entender la palabra de Dios, cómo entender verdades espirituales y cómo aplicarlas. Y hay personas que tienen como esa gracia. Hay personas que usted los oye hablando y como que usted se queda como en el aire. Pero hay personas que tienen palabras de sabiduría, que pueden aplicar eso, que no es un seminario que se está oyendo a un doctorado, a alguien con un doctorado. Yo quiero a todos mis hermanos que tengan un doctorado, felicidades, y los admiramos de verdad. Pero hay veces que tienen un lenguaje que no saben cómo aplicarlo a la vida diaria. Pero estas personas no, son personas que tienen conocimiento, pero tienen sabiduría y tienen palabra de sabiduría. Pero no solamente eso, sino nos dice también palabra de conocimiento. Y es la habilidad para entender la revelación de Dios. Aquí sí pues pueden entrar los doctores. Implica investigación y descubrimiento. Ahí están los MacArthur, los R.C. Sproul y cualquier gran prohombre que ha escrito tantos libros y que han estudiado tanto. Entonces noten, los dos son necesarios. Necesitamos estos doctores, gente que pueda profundizar en la palabra de Dios, que pueda investigar, que pueda descubrir cosas y que escriban estos libros, tratados, comentarios, etcétera. Son personas que tienen palabra de conocimiento. Y lo toma otra persona, entonces, todas estas obras, si lo toma otra persona que tenga palabras de sabiduría, va a poder aplicar todo este conocimiento a la vida diaria. Los dos son necesarios. Los dos son necesarios. Entonces queríamos hacer, como es un caso como interesante, queríamos hacer esa acotación. En conclusión, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es que no hay superioridad de un don sobre otro. Tampoco un don particular muestra una relación especial con Dios. Estamos viendo la unidad en la diversidad que está mostrando Pablo aquí. Y Pablo lo hizo a través
de dos figuras, la Trinidad y también el cuerpo de Cristo. Noten que hay diferentes manifestaciones e intensidades. Hay dones, regalos, hay servicios y hay profundidad, energía, efectividad en cada uno de esos servicios. Es el Espíritu que se manifiesta y es dado según la soberanía de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son dados por su libre voluntad. Todos los miembros del cuerpo somos necesarios. Todos los miembros del cuerpo somos necesarios y no hay uno que esté sobre otro. Y sobre todo, valoren a aquellos hermanos que tienen palabra de conocimiento y a los que tienen palabra de sabiduría. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Unidad en la diversidad. No hay superioridad de un don sobre otro, tampoco de un don en particular. Muestra una relación especial con Dios. En el cristianismo, esto de los dones es diferente a la historia pagana que se ha manifestado. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Yo espero que no haya sido complejo, pero no hemos acabado. Se entusiasmaron, ¿verdad? Qué bueno. No, nos queda un minutico todavía. Porque falta algo. Bueno, todo eso está muy bien, pero ¿cómo yo conozco cuál es mi don? Porque yo tengo que ponerlo en práctica. Bueno, la mejor forma de usted conocer su don es haciendo cosas. Si usted cree que tiene don de enseñanza y usted va a la escuela dominical y usted le enseña a los niños y nadie entiende nada, y usted lo desespera a los niños, eso no es para usted. Sin embargo, no se desespere. Si usted va a darle clases a adultos y lo entienden y usted se siente cómodo, a lo mejor usted tiene un don de enseñanza, pero para adultos específicamente. Ahora, si usted va allá y usted comienza a dar su clase para adultos, pero las personas dicen, yo tenía confusiones antes de venir aquí, pero después que lo escuché, ahora estoy más confundido todavía. Deje eso, que ese no es su don, mi hermano. Mire a ver si usted canta, si usted, digo, sin ameritar la, ¿verdad? Si usted puede hacer cualquier otra cosa, pero por ahí no es. Entonces la mejor forma es practicando, haciendo cosas y viendo. Pero noten lo que dice el Salmo 37, versículos 4 y 5. Dice, pon tu delicia en el Señor. Así es que empieza. Pon tu delicia en el Señor. ¿Tú quieres averiguar algo? Deleítate en el Señor. Ten una buena relación con Él. Pasa tiempo en su palabra. Ora, medita, deleítate en Él. No, no hagas un devocional solamente para hacer como un cotejito, ¿verdad? Y ya salí de eso. No, toma tiempo estudiando, escudriñando, escribe, profundiza, medita durante todo el día. Mira cómo tú puedes obedecer la palabra de Dios. Deleítate en Él. ¿Y sabes lo que va a pasar? Él te dará las peticiones de tu corazón. Por fin tengo el Ferrari. No, no, ahí no, porque las peticiones de tu corazón, si te has deleitado en el Señor, no van a ser cosas materiales o para descollar por ti mismo. ¿Qué va a haber en tu corazón? El deseo de agradar a Dios, porque te estás deleitando en Él. Entonces, si tu deseo es deleitar al Señor, Él te va a conceder esas peticiones. Entonces, primer paso, que tu deleite sea en el Señor. Si lo haces así, nota qué cosas están en tu corazón, qué te gusta hacer, las peticiones de tu corazón. ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué vas a hacer? Dice el 5. Entonces, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Deleítate en el Señor. Él te dará las peticiones que hay en tu corazón. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu pasión? Yo recuerdo, a lo mejor en otras iglesias lo hacen, pero en la iglesia del hermano, del pastor John Piper, ellos preguntan mucho, ¿cuál es tu pasión? Ellos no averiguan mucho cuál es tu llamado, ni cuál es tu don, cuál es tu pasión, porque de ahí se va a derivar el resto.
¿Cuál es tu pasión, hermano? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te apasiona hacer? Ser millonario. Mejor devuélvatela y deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Después que te deleites en el Señor, volvemos y te hacemos la pregunta. Pero ¿cuál es tu pasión? ¿Qué nos apasiona? Él te va a conceder esa petición. Y después el resto que va a pasar, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. El Señor es único y diverso. Su pueblo y su iglesia también. Y yo diría también, de todas las iglesias se puede decir eso, pero yo lo digo con más corazón quizá de la comunidad. Es un pueblo único, diverso y hermoso también, se le tiene cariño. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias Padre por este pueblo que se reúne aquí domingo tras domingo para tratar de conocerte, para tratar de buscar tu rostro. Gracias Señor porque tú no desalientas a tu pueblo y tú concedes, Padre, revelación. Tú nos ayudas a entenderte a través de tu palabra. Bendice a cada hermano aquí en particular. Señor, gracias porque tú has repartido dones y talentos a todos y cada uno de ellos. Yo te ruego por mis hermanos, que cada uno pueda descubrir su don, su talento y ponerlo a tu servicio. Los que ya sabemos, Señor, cuáles son nuestros dones y nuestros talentos. Ayúdanos, Señor, a seguir fielmente poniéndolos en práctica hasta tu segunda venida o hasta que tú nos llames a tu presencia. Padre, gracias, porque eres tú, Señor, quien debe de brillar. Ayúdanos, Señor, a poder decir, como tu siervo Zinzendorf en el pasado, predique el Evangelio, muere y se ha olvidado. Ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer. Y gracias, Padre, porque nosotros contamos y sabemos que nuestro galardón no está aquí en la tierra, sino está en la eternidad. Cuando escuchemos de tu voz, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, cada uno de mis hermanos aquí presentes son encomendados para que puedan escuchar eso en ese día. Bendícelos plenamente, Padre. Gracias por la obra de Cristo Jesús a favor de cada uno de nosotros y de tu iglesia en general. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.